tardes, querida familia dominicana. Le damos la bienvenida a otro programa más de medicina de cuerpo y alma. Un programa que tiende a información sobre todos los problemas médicos a la familia dominicana. Un servidor, el doctor Juan Carlos Estrella, urólogo, y mi compañera la doctora Alba Rodríguez, médico dermatóloga. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Y hoy tendremos un contenido muy interesante con nuestra invitada, la doctora Carmen Ubrí, médico estética, quien nos disertará sobre rejuvenecimiento facial, especialmente el área de los ojos. Siga con nosotros, no se pierda el contenido de nuestro programa. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Continuamos con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Soy la doctora Alba Rodríguez, médico dermatólogo, y en la tarde de hoy vamos a hablar a propósito de un caso sobre el delirio de parasitosis. Y resulta que es común encontrarnos con personas que tienen condiciones que son denominadas psicodermatosis. ¿Por qué? Porque hay una asociación de trastorno mental con problemas de piel. Y dentro de este tipo de situaciones vamos a hablar de el síndrome de Ekbom o delirio de parasitosis. Y no es más que personas que tienen una convicción, una creencia cierta de que están infestados por parásitos. Las infestaciones son enfermedades que están fuera del cuerpo, no dentro. Y estos pacientes tienen un delirio. Y es un delirio porque no es algo real. El paciente piensa o cree y está completamente seguro de que tiene un pájaro, un ácaro, un parásito, un hongo que lo está afectando. Dependiendo del deterioro cognitivo que el paciente tiene, este puede inclusive verse los pájaros caminándole o picándole. Inclusive el paciente nos acude con cuentos de que el parásito pare, de que aparece de noche y le pica, que lo ven. Entonces resulta que estos pacientes que tienen estos síndromes pueden ser que no tengan ninguna enfermedad psiquiátrica de base. Quiere decir que no es un paciente con una historia psiquiátrica conocida, sino que se le instala el delirio. Mientras que cuando el delirio es secundario, ya son pacientes que tienen una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, muchas veces son con esquizofrenia, depresiones profundas, trastornos de angustia, que desarrollan esta ideación constante y rumiante en su cerebro de que están enfermos porque un parásito o un ácaro o un pájaro le camina y los afecta. Es tanto el impacto que tiene este pensamiento o este delirio que el paciente tiende a rascarse la piel constantemente y a realizarse escoriaciones o a lastimarse en áreas donde se alcanza el paciente. Quiere decir que las zonas como cara, brazos y piernas son las áreas más frecuentes donde nosotros podemos ver
estas manifestaciones que son autoprovocadas, porque cuando nosotros realizamos los estudios pertinentes nos percatamos de que realmente no existe ningún pájaro ni nada que esté afectando al paciente, sino que es un problema que se encuentra en la psiquis, en la mente, y es un delirio que el paciente presenta. ¿En qué personas nosotros vemos esto? Vemos que aparece este trastorno en personas mayores regularmente de 40 años, muchas veces que viven solos, ancianitos. Muchos ancianos vemos que vienen, que sienten que algo le pique y que le camina en la cabeza y comienzan a escoriarse el cuero cabelludo y presentan lesiones en el cuero cabelludo secundario a la idea de que ven un pájaro que le camina. Otras veces hay un antecedente de algún evento de importancia, muchas veces un divorcio, una muerte, que precede a la aparición del delirio. Entonces, uno cuando le hace la pregunta al paciente si ha tenido algún evento de importancia, aparecen datos de alguna situación de angustia, de estrés, y se le instala la ideación. A veces es difícil nosotros realmente tener que decirle al paciente de qué se trata la situación, porque el paciente está convencido, totalmente convencido, y muchas veces hasta convencen a los familiares de que tienen este problema cuando el problema es una psicosis, y forman parte de los trastornos de la psicodermatosis. ¿Qué nosotros hacemos? En primer lugar, ponernos en el lugar del paciente, escucharlo, es lo primero, para nosotros saber realmente si el paciente tiene un delirio o si realmente hay una situación. Hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica. Una vez que ya nosotros determinamos y vemos que el paciente no tiene ninguna enfermedad que puede estar desencadenando la picazón, que puede estar desencadenando la angustia que el paciente tiene, pero que realmente no hay una causa orgánica para este trastorno, entonces decimos que es un delirio de parasitosis, aunque los pacientes expresan claramente de que se ven los pájaros que le caminan, que paren, recogen en cajitas pinchos, polvo y demás, y piensan y lo llevan inclusive a la consulta, refiriendo que eso es lo que los está afectando, y nosotros nos damos cuenta que el problema no es real, sino que hay un delirio. Estos pacientes van de médicos en médico, de dermatólogo en dermatólogo en dermatólogo, buscando una solución a su problema de piel. Pero realmente el problema no es solamente de piel, el problema está en la mente, es una psicosis. Estos pacientes debe de hacérsele un estudio completo para nosotros certificar que el paciente no tiene nada orgánico, sino que es un problema mental asociado, y mental no es porque es un paciente loco, nada por el estilo, sino que es un problema psiquiátrico y que debe de tener una intervención, no solo por dermatología, sino que debemos de entonces interconsultar con el departamento de psiquiatría, porque el tratamiento de este delirio, y quiero que todos sepan que va a ser con tratamientos psiquiátricos, ya sean antipsicóticos, asociados a antidepresivos, lo que el psiquiatra competente decida instalarle al paciente. Nosotros en dermatología a veces los pacientes tienen una negación a aceptar que realmente que no, que sí tienen, porque muchos se lo ven, pero eso es mental. Ven, inclusive se ven los parásitos caminándole, pero eso es en su mente, en su mente. Realmente no existen y necesitamos que el psiquiatra intervenga para entonces tratar la parte mental y nosotros la parte dermatológica. Los ancianitos o pacientes que viven solos o que hayan tenido antecedentes de muertes, de divorcio y que estén presentando este tipo de casos de que siente que le caminan cosas, que se ven cosas, que no lo dejan dormir, que el paciente no tiene una vida tranquila pensando todo el tiempo en eso porque es un pensamiento persistente, puede tratarse de un delirio de parasitosis. Así que hasta aquí mi cápsula en el día de hoy. Recuerden siempre que la dermatología es una especialidad de la medicina que va relacionada prácticamente con todas las otras especialidades médicas, porque la piel es el órgano más amplio del cuerpo y se asocia muchísimo, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades de piel tienen un componente en la psiquis, en la mente. Entonces,
vamos a seguir con nuestro programa. En breve, luego de esta pausa, continúa mi compañero, el doctor Juan Carlos Estrella, quien nos va a hablar acerca de la galactorrea o salida de leche de las mamas masculinas. No se lo pierdan. En breve volvemos luego de la pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Buenas tardes. Siguiendo con el contenido de nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, tenemos ahora la cápsula urológica, el cual disertaremos hoy sobre la galactorrea. La galactorrea no es más que la salida de un material lechoso por la mama masculina o femenina y puede ser unilateral o bilateral o acompañada de ginecomastia, que fue el tema de la semana anterior, o no. Puede ser galactorrea aislada. Puede ser una galactorrea espontánea o una galactorrea evocada, provocando una presión sobre el pezón. O sea, ese material lechoso no sale espontáneamente, hay que evocarlo. Hoy trataremos sobre la galactorrea en el varón. Se llama galactorrea, rea es salida, y la galactosa es el azúcar más frecuente en la leche de los mamíferos, por eso se llama galactorrea. Las causas, generalmente cuando vemos un paciente masculino con una galactorrea, las causas principales son o un alto nivel de prolactina en sangre, que hablaremos de las causas del alto nivel de prolactina en sangre, o un problema farmacológico. Existe también la galactorrea idiopática, en que hay un nivel normal de prolactina, pero se sugiere de que pudiera haber una sensibilidad muy alta de los receptores de prolactina en el tejido mamario de este hombre, y por eso, teniendo una prolactina normal, se sigue presentando una galactorrea. También tenemos una galactorrea del recién nacido, del varón recién nacido, que se produce por la presencia de hormonas femeninas, estrógenos y prolactina femenina de la madre, que pasan a través del cordón umbilical. Cuando ese niño nace puede tener galactorrea con o sin ginecomastia, pero a medida que estas hormonas se vayan degradando, va a ir desapareciendo esa galactorrea del recién nacido espontáneamente. También puede verse en niñas. Generalmente, todas las hormonas que se generan a nivel hipotalámica y hipofisaria tienen factores de alimentación positiva. Es decir, necesitamos, para que se produzca una hormona al nivel hipofisario, necesitamos un estímulo positivo que viene del hipotálamo. La prolactina es lo contrario. La prolactina siempre hay una tendencia a producirla en la hipófisis, es una glándula que está dentro del cerebro.
es una hormona que se produce espontáneamente y siempre hay esa tendencia a producirla. Entonces, la prolactina es la única hormona del cuerpo que necesita un factor inhibitorio, porque si no se produce todo el tiempo en niveles enormes. Ese inhibidor se llama el PIF, se le llama PRL a la prolactina y se llama el PIF, por sus siglas en inglés, Prolactin Inhibitory Factor. Ese PIF no es más que dopamina y esa dopamina es parecida a la misma dopamina que se produce en la esquizofrenia y la que asociamos también al mal de Parkinson. Lo que pasa que sucede en estructuras cerebrales diferentes con receptores celulares diferentes. Bueno, pues ya dijimos que la principal causa de la galactorrea en el varón son o una alta nivel o una alta secreción de prolactina o causas farmacológicas. Esos problemas farmacológicos son efectos secundarios de fármacos que ingerimos. Por ejemplo, una lista que tengo, los antidepresivos tricíclicos, los antagonistas de los receptores 2 de histamina, como la cimetidina, los antipsicóticos como el haloperidol, los gastrocinéticos como la metoclopramida, los diuréticos como la espironolactona, los antidepresivos como la fluoxetina, algunos suplementos nutricionales como la ortiga, el hinojo, el anís y la semilla de fenogreco, que incluso vienen en tableta para tratar algunos problemas. Y es muy importante que mencionemos los medicamentos para tratar el cáncer de próstata y también algunos medicamentos para tratar la hiperplasia benigna, como son la bicalutamida y la dutasterida. También tenemos los tumores. Un tumor hipofisario, le llamamos un prolactinoma, puede producir un exceso de prolactina. Tenemos también los tumores pulmonares, en que se produce una hormona parecida a la prolactina que causa el problema. Los tumores renales, la insuficiencia renal, los trastornos hepáticos, en donde no hay una degradación muy buena de estas hormonas, el hipotiroidismo. Cuando hay hipotiroidismo, hay una falta de secreción de T3 y T4. Y entonces el hipotálamo manda un estímulo a la glándula tiroides. Ese estímulo se llama TRH, que quiere decir Thyroid Releasing Hormone. Ese thyroid es un inhibidor, ese TRH es un inhibidor de la prolactina. Y por eso algunos pacientes con hipotiroidismo cursan con galactorrea. Incluso ese efecto se suma si están usando hormonas tiroideas. También hablamos de causas neurogénicas. Y esto es sumamente importante. Pacientes con traumas torácicos, fracturas de costillas, incluso pacientes que tienen un yeso o una estructura protectora en el tórax, el roce con el pezón de una ropa muy apretada, el mismo herpes, rascarse mucho el pezón por una dermatitis, puede producir a través de la vía de la oxitocina una liberación excesiva de prolactina y causar una galactorrea en el varón. Hablemos también de la pubertad precoz. La pubertad precoz también puede producir ginecomastia con o sin galactorrea y una galactorrea con o sin ginecomastia. El diagnóstico es muy sencillo, el paciente te lo dice o simplemente observamos la salida espontánea o evocada de ese material lechosa por la tetilla masculina. ¿Qué puede causar esto? También puede venir acompañado de problemas olfatorios, de síndromes de la visión, cefalea, dolor de cabeza, disminución del apetito sexual, caída del vello corporal del hombre. El diagnóstico también tiene que ayudarse con tomografías o resonancias de cráneo, resonancia magnética, cráneo, tórax, para descartar todos estos tumores que pueden producir tumores suprarrenales, TAC de abdomen, y la detección en laboratorio de la PRL, o sea, de la prolactina. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es tratar de encontrar la causa. Si es un medicamento, suspenderlo y esperar a que la prolactina se normalice con o sin ayuda de estos medicamentos inhibidores
agonistas de la dopamina. Y si se trata de tumores, entonces extirparlo. Existen dos principales, que es la bromoerocriptina o la cabergolina. En caso de que se trate de un microadenoma, puede ser tratado solamente con medicamentos, pero ya si es un macroadenoma, la cirugía o la radioterapia. Recordemos el abordaje transesfenoidal a través de la nariz sin tener que abrir la cabeza para llegar a la hipófisis. El diagnóstico es una llave esencial del buen final del tratamiento de la galactorrea. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierda el contenido de nuestro programa con la doctora Carmen Ubrí, médico estético, quien nos hablará de rejuvenecimiento facial, sobre todo en el área periocular. Muchas gracias. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como habíamos prometido y siguiendo con el contenido de nuestro programa, tenemos a nuestro invitado especial, la doctora Carmen Ubrí, médico estético, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la UNFU, quien hablará con nosotros acerca del rejuvenecimiento facial. Buenas tardes, doctoras. Gracias por su asistencia. Gracias por venir nuevamente a visitarnos en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Un placer para nosotros que esté con nosotros. Usted como médico estético, ¿qué es la medicina estética y de qué se ocupa? ¿En qué se basa su profesión? Bien, la medicina estética trata los defectos estéticos a nivel de la piel, a nivel facial y corporal. No tratamos enfermedades, pero sí tratamos los defectos estéticos tales como el envejecimiento, las manchas, secuelas de acné, las arrugas, alopecia. Solamente nos enfocamos en la parte estética. Eso es lo que abarca la medicina estética. A diferencia de los cosmiatras, doctora, porque tenemos a veces cierta confusión cuando queremos o vemos en diferentes redes cosmiatría, médico estético. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En realidad somos aliados, porque las cosmetólogas también hacen tratamientos de estética, pero no invasivos. O sea, las cosmetólogas no pueden inyectar, no pueden aplicar tratamientos como toxina botulínica, ácido hialurónico, pero son nuestras aliadas porque las cosmetólogas sí están perfectamente capacitadas para trabajar el área de los peeling de baja concentración, las limpiezas faciales. Entonces realmente formamos un equipo, pero cada cual cumple con su rol. Entonces, porque no son médicos, las cosmiatras no tienen que ser, para ejercer cosmiatría no hay que ser médico. No, la cosmetología verdaderamente no tiene por qué cursar con medicina. Ahora, la medicina estética sí, primero uno se forma como médico general y entonces luego se forma como médico estético. Interesante saber eso, porque hay muchas cosas en el medio y muchos procedimientos que se pueden vender
como procedimientos, digamos, hechos por especialistas en ciertas áreas, que realmente si no es médico, como dice la doctora, tenemos que tener claro que hay ciertas limitaciones que un cosmiatra no puede hacer. Por eso cuando nos vamos a hacer cualquier tipo de procedimiento es bueno leer siempre el historial de en quién vamos a poner nuestra cara, nuestro cuerpo, en manos de quién. Porque como vemos, las personas que van a hacerse cualquier tipo de procedimiento con inyección es preferible que sea un médico estético que lo realice. Así es. Doctor, en cuanto al envejecimiento, ¿cuáles son las bases fisiopatológicas que causan el envejecimiento? Por ejemplo, se habla mucho de que hay un déficit en la producción del colágeno, de las fibras elásticas. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces aparecen esos signos de envejecimiento, como es la caída, el destemplamiento de la cara, la formación de las arrugas, todo eso? ¿Puede explicar un poco de esto? Sí, claro, es así. El envejecimiento cutáneo presenta una serie de signos que se van manifestando al paso de los años de manera natural, aunque hay factores externos que lo pueden acelerar. La pérdida de colágeno y elastina es algo que va sucediendo a partir de los 25 años. Verdaderamente cada vez vamos degradando más colágeno que el que producimos y necesitamos entonces un estímulo, y ahí entramos nosotros con tratamientos que van a hacer este estímulo. La deshidratación es el primer signo que se presenta en el envejecimiento. Entonces, luego que hay una deshidratación, comienzan las arrugas. Por la pérdida de colágeno y elastina, pérdida de grasa y masa muscular, comienza el descolgamiento de la piel, viene lo que es la flacidez. Entonces, todos los tratamientos que nosotros realizamos son precisamente para ir combatiendo estas manifestaciones y así enlentecerlo, porque nadie va a desaparecerlo, pero lo podemos enlentecer. Vamos a llegar decentes, porque el envejecimiento realmente es un proceso biológico del que no nos vamos a escapar, realmente. ¿Cuáles son las manifestaciones de envejecimiento más frecuentes? Por ejemplo, en el caso mío, que sería un paciente masculino en tal caso, ¿cuáles son las afecciones principales y los motivos de consultas de los pacientes masculinos a un médico estético? Cuando realmente la consulta van más mujeres que hombres, pero sí nos llegan hombres a la consulta, y los hombres realmente lo más común es la alopecia, porque es más frecuente en hombres. Y en segundo lugar, van también para tratarse las arrugas. Hoy en día ya es muy común que un hombre acuda a la consulta a aplicarse la toxina botulínica, porque el hombre también quiere verse bien, el hombre también quiere conservarse. Y cada vez existen más técnicas que nos hacen lucir natural, nos hacen lucir que estamos como relajados, frescos, pero conservando la naturalidad. Sí, porque hay hombres que se cuidan, doctor. Sí. Hay hombres que ya realmente les preocupa, la aparición de las arrugas. Sí. La famosa papada que sale, ¿eso es ya un problema de envejecimiento o es un problema de obesidad más que nada? Bueno, en realidad se combinan ambas cosas, porque una papada puede ser la combinación de tener grasa en esta zona localizada, pero también flacidez. Sí hay que determinar en el caso de cada paciente si la papada es solo flacidez o si es grasa combinada con flacidez, porque el tratamiento es distinto. Hay casos que se pueden resolver con tratamientos mínimamente invasivos, como los que realizamos nosotros, pero hay casos ya de un descolgamiento tan importante que uno lo tiene que referir a un cirujano plástico. Porque realmente todos somos aliados. A nosotros siempre nos van a llegar casos que podemos resolver, pero hay casos que nosotros tenemos que referir. De igual forma, cuando nos llegan casos con algunas patologías de la piel, que en este caso lo referimos a un dermatólogo, porque ya no es mi rol yo hacer cirugía plástica ni tratar enfermedades que les competen a cada uno en su área. Es así. Realmente es bueno que hagamos ese aclarando, porque nosotros todos en salud el beneficio es a favor del paciente, a favor del paciente. Doctora, ¿a qué edad tenemos mitos con respecto al envejecimiento y tenemos miedo con respecto a los tratamientos que involucran la utilización de inyecciones? Y mucha gente dice, no, yo no me inyecto mi cara porque yo he visto tantas cosas. ¿Hay una edad? ¿A qué edad? O ponerse un material de relleno o ponerse botox se toma como parámetro la edad, o cualquier persona ya, una mujer adulta, puede comenzar a tratarse sus arrugas con inyección, o necesariamente tiene que tener una edad per se para comenzarse a inyectar? No, en realidad la edad es solo un número. En este caso vamos a ver el paciente de manera individual, cuál es el grado de envejecimiento que presenta este paciente, porque tenemos pacientes que presentan un envejecimiento prematuro.
Entonces, yo tengo pacientes que tienen 28 años que se aplican toxina botulínica porque gesticulan muy fuerte, ya se le está marcando las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, y se tienen que aplicar esto para prevenir que se marquen fijas. Pero sin embargo, yo tengo pacientes que de repente tienen 45 o 50 años y no requieren de toxina botulínica. ¿Por qué? Porque ellas no gesticulan de esta manera. En cuanto a la aplicación de ácido hialurónico, hay diferentes aplicaciones. Hay algunas aplicaciones del ácido hialurónico que son para hidratar y otras para reponer volumen perdido. Entonces, hay pacientes, que por ejemplo es el tema que vamos a tocar hoy, que tienen ojeras profundas. Esto no tiene que ver con la edad. Una ojera profunda la puede presentar una paciente de 25 años y que esto la hace lucir cansada, esto la hace lucir como si tuviera más edad. Entonces corregimos esto sin que necesariamente la paciente tenga que esperar a llegar a los 40 para empezar a tratarse. O sea, siempre hay alternativas, desde los cuidados más básicos como ir a hacerte una hidratación hasta tratamientos que pueden ser incluso inyectables, aunque tú seas una paciente joven. Sí, claro, es importante eso, porque es que la gente piensa que solo las personas avanzadas en edad son las que necesitan inyección. Porque mucha gente te dice, es un mito pensar que la gente joven no se puede inyectar. Es un mito. Realmente se inyecta el que realmente lo necesita. Exacto. Que es la realidad. Sí. Doctora, sabemos que nosotros los dominicanos vivimos en un país tropical porque el ángulo de incidencia de los rayos solares y los rayos ultravioletas son más perpendiculares y afectan más. Los oftalmólogos recomiendan usar lentes oscuros para evitar la degeneración macular, la aparición temprana de cataratas. Y nosotros solamente usamos los bloqueadores solares cuando vamos a la playa. Sí. ¿Ustedes recomiendan el uso de bloqueadores solares dependiendo de la región geográfica, el uso diario? Sí, definitivamente el uso diario. Ese es el principal aliado para evitar el envejecimiento, evitar las manchas, evitar hasta enfermedades, doctora, porque usted sabe que hasta el cáncer de piel lo podemos prevenir con la utilización del protector solar. Y lamentablemente existe una cultura confundida de que solamente nos ponemos el bloqueador para ir a la playa, y debe de ser diario, doctor. Debe de ser diario y debe ser reaplicado. Debe de ser reaplicado cada 4 horas. Debe de ser reaplicado si vas a estar muy expuesto, incluso cada 2 horas. O sea, realmente el protector solar debe formar parte de nuestra rutina. Cada vez más se ha creado conciencia que hasta los niños tenemos que aplicarle bloqueador solar. Es una realidad que este va a ser el principal paso para prevenir defectos estéticos y para prevenir el envejecimiento. Claro que sí, porque el paciente te dice, pero yo no cojo sol, pero van al patio, van al colmado, hacen diligencias y no se acuerdan ni siquiera. Y muchas veces trabajan bajo lámparas, por ejemplo, que pueden manchar igual como si estuviéramos en el sol. O sea que la utilización de bloqueador solar es una disciplina que debemos nosotros de aprender a usar. ¿El uso de bloqueador solar, doctora, debiera ser solo en la cara o en todo el cuerpo? Yo recomiendo que las áreas expuestas. En las áreas porque obviamente si tú andas bien cubierto, pues no tienes que ponértelo en esas zonas tal vez, pero sí debe de ponerlo en las áreas expuestas. Yo recomiendo por lo general un protector específico para el área de la cara y recomiendo uno distinto para el área corporal que venga en una presentación más grande. Porque la verdad es que los protectores solares vienen en unos frasquitos un poco pequeños y si lo usamos en el cuerpo, pues lo vamos a gastar en 2 días. Pero vienen muchas presentaciones como en spray, que califican perfectamente para colocárnoslos en escote, o si vamos a hacer ejercicio y tenemos descubierto los brazos y las piernas, sí, debemos de protegernos también las zonas corporales con el protector solar. Sí. Hablamos de que los efectos perjudiciales de los rayos ultravioletas, pero también tiene un efecto beneficioso, que es la síntesis de la vitamina D en la piel. La convertimos de la hormona inactiva a la hormona activa, que es la D3. Interferiría con esta de la vitamina D, interferiría, los bloqueadores solares bloquearían en la acción de los rayos ultravioleta para producir vitamina D. Pueden interferir un poco, pero la verdad es que existen diferentes tipos de protector solares. Tenemos protector solares que bloquean por completo los rayos. Ese es el numerito que traen. No, ese no es el numerito. El factor de protección es realmente otra cosa que para que el paciente lo explique hay que hacerle una formulita más detallada y por eso la reaplicación debe de ser cada 4 horas. Exacto. Podemos explicarlo, debemos dedicar, yo pienso que un programa a aclarar a la conciencia. Porque miren qué ocurre. Para los países como nosotros, tropicales, como usted bien dice, y realmente se sabe que ya a las 2 horas, a veces el protector solar, dependiendo, se
ya la función es 2 horas. Vienen de 50, vienen de 100, vienen de 15, vienen de 30, factor de protección solar. Pero nosotros recomendamos realmente, como dice la doctora, la aplicación del bloqueador, por lo menos de 50 durante el día. Sí, pero lo que pasa con este numerito es que hay que hacer un cálculo de acuerdo al tiempo que toma cada piel en quemarse. Entonces, claro. Y en la raza de esa persona. Exactamente, porque de acuerdo al color de nuestra piel, tenemos una mayor capacidad de resistir las quemaduras del sol. Entonces, por eso, como ese calculito se haría en base a los minutos en que tú te quemas multiplicado por el factor. Por ejemplo, a ver, si yo me quemo en 15 minutos, lo multiplico por el 50 y me da 455 minutos, supuestamente ese es el tiempo que yo voy a estar protegida, pero ¿y quién va a hacer ese cálculo? Exacto. Exactamente. Entonces, además usted no sabe exactamente en cuántos minutos, entonces por eso lo que recomendamos es, para estar protegido, reaplicar. Y como quiera, nosotros hemos visto que aún la persona no utilice vitamina D, la gran mayoría de la gente tiene carencia de vitamina D. Sí, eso es una epidemia. No sé qué es lo que pasa. Realmente nos hemos dado cuenta que inclusive viviendo nosotros en este país donde cogemos tanto sol, cuando mandamos a hacer la determinación de vitamina D, la gente está ineficiente, no tienen la cantidad suficiente de vitamina D, por lo tanto siempre complementamos con suplementos si así lo requiere el paciente, pero siempre, o sea, nunca va a ser el protector solar lo que impida que se sintetice la vitamina D. Va a hacer más daño no ponerse bloqueador realmente en la piel que el decirle a un paciente no la use porque tú no tienes, sino que corregir el déficit. Corregir el déficit de la vitamina. Sí, además eso es lo que hacemos. Cuando nos ponemos además protector solar, claro, también nos estamos cuidando de las luces de donde claro, trabajamos. O sea, de las claro, luces artificiales, que también... No, claro, y de la que emiten los aparatos electrónicos. Exacto, se que llama hoy la en luz día... azul. Hasta los celulares. Sí. Exacto. Las pantallas. Dañan la retina. Y claro que sí, inclusive nosotros sabemos que hay un daño al ADN celular y que las exposiciones a la larga van a traer sus consecuencias carcinogénicas, porque sabemos que la radiación acumulada, la exposición acumulada, no un día, de que yo cogí solo un día, porque yo los otros días no cojo, con un solo día que un paciente se insola, ya tiene una acumulación de radiación y mañana puede hacer un cáncer de piel. Doctora, en el día de hoy que estamos hablando de rejuvenecimiento y que yo sé que las mujeres que ven este programa siempre nos han sugerido nuestros televidentes que hablemos sobre estos temas de belleza porque son de interés para la población femenina. ¿Por qué es que se arrugan tan rápido los párpados? Porque yo me he dado cuenta que en la cara, donde aparecen la mayoría de las arrugas incipientes iniciales, a nivel de los párpados, en la pata de gallina. Sí, verdaderamente los principales signos de envejecimiento se manifiestan a nivel del contorno de los ojos. Es porque es un área muy activa. Tenemos ahí trabajando alrededor de 20 o 22 músculos, todo el tiempo parpadeando, enfocándonos, previniendo que nos entre la luz. También tenemos esta zona que no tenemos la misma hidratación porque no tenemos las glándulas sebáceas que mantienen hidratadas otras zonas de nuestro cuerpo. Entonces se comienza a deshidratar esa zona, se comienza a ver los signos de flacidez. También con el paso de los años puede ocurrir la protrusión de la grasita. A veces hay personas que tienen problemas circulatorios y tienen bolsitas, pero por retención de líquido, no por grasa. Cuando nos sonreímos también, las patas de gallo, cuando fruncimos el ceño, que forma parte también de toda esta zona. También se va marcando esas arrugas, las cejitas que se van cayendo. Entonces, todo esto hace que esta sea una zona vulnerable para que se presente un envejecimiento prematuro. Ahí es que se ve realmente. Y con respecto a lo que podemos hacer en el hogar, porque ya sabemos que hay tratamientos que son tratamientos de cabina que se hacen ya a manos de un especialista. Pero si una persona quisiera comenzar a cuidarse sus párpados en la casa, ¿qué productos se pueden recomendar y cómo se llaman estas cremas que se ponen aquí a nivel de los párpados? Sí, se recomienda específicamente los contornos de ojos, así mismo se llaman. Hay diferentes tipos porque cada uno va a tener tal vez principios activos que van indicados para una condición en específica que presente ese paciente. Para eso necesita la orientación de su profesional que determine cuál es su necesidad. Si su necesidad es que tiene oscurecimiento alrededor de los ojos, pues su profesional le va a indicar que contenga principio activo destinado a eso. Si tiene arrugas y flacidez, pues le va a indicar un producto que esté destinado para suplir esta necesidad. Pero el contorno de ojos se puede comenzar a utilizar desde muy temprana edad. O sea, se puede comenzar a utilizar incluso, como estábamos hablando, desde los 20 y tantos.
porque lo que va a variar es el principio activo, pero podemos comenzar a integrar en nuestra rutina diaria esta cremita que va específica, diseñada para esa área, que no la va a sustituir cremas que se usan corporal ni cremas que se utilizan facial, sino que debe de ser específica. Exacto, que no es la crema de la cara que compramos y nos la ponemos alrededor de los ojos, sino que los contornos de ojos son específicos para esa piel. Sí, señor. Porque podrían irritar y picar inclusive. Bueno, estamos en su programa Medicina de Cuerpo y Alma, en el segmento Conversando con el Invitado. Hoy, en la tarde de hoy, tenemos a la doctora Carmen Ubrí, médico estético, quien nos está hablando acerca de rejuvenecimiento del área de los párpados y en general. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestro programa. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Volvemos aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma y estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Carmen Ubrí, médico estético, hablándonos sobre el rejuvenecimiento. Y en esta sección, doctora, quisiera que nos dijera cuáles son los tratamientos que se están utilizando actualmente para las ojeras, esas ojeras que son de tan difícil manejo muchas veces y que se presentan tanto en jóvenes, mujeres adultas jóvenes, como en personas mayores. ¿Qué tienen ustedes en medicina estética actualmente como tratamiento para las ojeras? Bien, primero debemos aclarar cuál es la condición que presenta el paciente, porque ojeras lo puede interpretar un paciente como círculo negro en el contorno de los ojos, pero otros lo pueden presentar como el hundimiento, el surco, o sea, el surco lagrimal, y lo puede percibir también como, bueno, tengo bolsas, ¿qué hago? Entonces, hay pacientes que puede presentar una de estas condiciones o puede presentar el conjunto. Entonces, el tratamiento es distinto, porque sí tenemos tratamiento para mejorar la oxigenación y circulación en el contorno ocular, lo cual va a permitir que esa zona mejore su coloración. Es un tratamiento que lleva su fase de terapia intensiva y su fase de mantenimiento, porque es una condición inherente al paciente, que no es que la vamos a desaparecer para toda la vida, pero sí la vamos a mejorar. Existe entonces el hundimiento, doctora. El hundimiento se corrige de otra manera. El hundimiento se corrige aplicando en este caso el ácido hialurónico para aportar el volumen que hace falta que haga ver esa área homogenizada y que el paciente no se le vean los ojos hundidos. El hundimiento hablamos cuando a la persona se le nota la cuenca del ojo aquí. Exacto, unos surcos profundos, sí. Pero también existen pacientes que lo que tienen son bolsas debajo de los ojos que pueden ser por diferentes causas. Puede ser por grasita en esta zona, por una protrusión grasa, que es algo que pasa con el efecto de los años, o por retención de líquido. Por eso debe de acudir a su profesional para que pueda evaluar, determinar cuál es la causa y así seleccionar el tratamiento adecuado, porque en caso de que sea grasita, el tratamiento es quirúrgico.
Doctor, en el caso de estos pacientes, sí, muchas veces delgados que tienen este hundimiento, pero también el hundimiento a veces refleja cierto oscurecimiento en el área. ¿El ácido hialurónico aquí tiene algún tipo de función, ayuda con ese oscurecimiento? Porque hay gente que se le nota la cuenca, pero también se le ve una sombra oscura en esta área. De hecho, va a mejorar un poco, pero es más bien por el tema de que la sombra que crea el hundimiento hace que se vea más oscuro. Y cuando aplicamos el ácido hialurónico, pues la luz se refleja diferente y ya por eso se va a tornar más claro. Ahora, cabe destacar que hay que tratarlo adicionalmente para mejorarle la circulación y así desaparezca el oscurecimiento. De hecho, una de las imágenes que vamos a mostrar, hay un caso en donde la paciente tenía las dos condiciones, oscurecimiento por mala circulación y también hundimiento. Inmediatamente se le corrige el hundimiento con el ácido hialurónico, se le ve menos oscuro, pero aún así sí debe de tratarse la oxigenación de esa zona, que lo podemos hacer con los contornos de ojos que estuvimos hablando, claro, y con otros tratamientos de cabina específico, claro, para activar la circulación y el drenaje linfático en esa zona. Y podemos ver algunas de las imágenes que vemos que la doctora nos comparte, que son pacientes, y le estamos viendo ahora mismo en pantalla, pacientes que han recibido tratamiento con ácido hialurónico en el contorno de sus ojos. Exacto, por ejemplo, en este caso la paciente solamente presentaba hundimiento en el área de abajo de los ojos, vemos que no tenía bolsas, que no tiene tampoco oscurecimiento, y aquí únicamente se aplicó pues el ácido hialurónico corrigiendo de esta manera el hundimiento, y fíjese que se ve la paciente pues mucho más relajada, claro que sí, mucho más fresca, menos cansada. Sí, y es una paciente joven, fíjense que es una paciente joven. Claro, vamos a ver la siguiente imagen. Bien, en esta imagen nos llama la atención que en la foto del antes, que es la foto que está a nivel superior, la paciente presenta bolsas, pero también debajo presenta un hundimiento. Entonces, en este caso no se eliminó la bolsa, pero se corrigió el hundimiento que estaba debajo. Esto hace que se vea homogéneo y se disimula la bolsa. Es importante explicarle al paciente que nosotros con los procedimientos que realizamos no vamos a desaparecer la bolsa, pero sí podemos hacer que sea menos notoria corrigiendo el hundimiento que está justo debajo. ¿Tenemos alguna otra imagen pendiente que la doctora trajo para mostrar al público? ¿Tenemos alguna otra de las imágenes aquí? Bien, este caso nos llama mucho la atención. En ambas imágenes está sonriendo la paciente, pero podemos ver que es un cambio drástico. Pues aquí hicimos lo que llamamos un rejuvenecimiento global del contorno ocular. A esta paciente se le realizó primero varias sesiones de mesoterapia de contorno de ojos con un producto específico diseñado para esta zona. Aplicamos ácido hialurónico tanto en párpado superior como en párpado inferior, porque el ácido hialurónico que yo utilizo patentiza, es el único, el Ivoire, que se puede utilizar en párpado superior, pero también aplicamos toxina botulínica. O sea, esta paciente por eso presenta tanta mejoría, y en ambas fotos, aunque esté sonriendo, se ve otra. Y se ve que es un paciente joven, bastante joven. Es una paciente que sí es joven, tiene más edad que la anterior, pero aún así es una paciente joven y pudimos resolver que se vea mucho más joven con solo tratar el área de los ojos. Claro, yo diría que no importa la edad que tuviera esta paciente, pero hay 15 años por lo menos de diferencia entre la foto de arriba, que es el antes, y la foto de abajo, que es el después. Excelente tratamiento, sí. Excelente. Y realmente cuando los tratamientos se hacen a base en la mano de un profesional, eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera, realmente. Y lo importante también con una persona capacitada, médico, que podría entonces cualquier complicación rara que se pudiera presentar, también tiene la capacidad de resolverla exitosamente. Nosotros vamos a ver un video que nos comparte la doctora Ubrí con la aplicación de este producto y con una introducción del mismo, y vamos a tener en vivo esa paciente que se le va a aplicar ese medicamento con un antes y con un después. Gracias a la doctora que nos va a compartir para que ustedes tengan la capacidad de ver cómo realmente utilizar materiales como el ácido hialurónico y el Botox para rejuvenecimiento da resultados sin ninguna complicación realmente en esos pacientes. Doctora, ¿no se inflama mucho esa área luego de esos procedimientos? En realidad las técnicas va a depender mucho y el producto que utilicemos, si el paciente se inflama o no. Por lo general no. Podemos ver, por ejemplo, en este video que vamos a mostrar que se muestra un antes y un después inmediato, aunque cabe destacar que cada paciente es distinto. Habrán pacientes más vulnerables que se inflamen un poquito, pero no va a pasar más de unas 48 horas en caso de que suceda. Pero por lo general mi experiencia es que los pacientes, acabando de hacer el procedimiento, tal cual. O sea, se nota el efecto inmediatamente y no se nota que se hicieron nada.
por las técnicas que yo utilizo, que al trabajar con microcánulas, como vamos a ver en el video, el paciente no se le hacen ni hematomas, evitamos riesgo de que el producto pueda canalizar en algún vasito, o sea que realmente la técnica influye mucho en que no ocurra eso. El paciente puede hacer su vida normal ese día, puede trabajar, salir, no tiene ninguna restricción de hacer su vida normal luego de someterse al procedimiento. Entonces vamos a ver a continuación el video que nos trajo la doctora de la aplicación de este producto. Hola, yo soy la doctora Carmen Ubrí. En el día de hoy vamos a estar realizando un procedimiento con Ivoire Volume. El procedimiento del día de hoy consiste en rellenar las ojeras profundas y vamos a utilizar esta marca porque es una marca confiable con aprobación de la FDA y en breve vamos a ver el procedimiento. Interesantísimo el video que nos trajo la doctora Ubrí sobre el procedimiento de la aplicación de ácido hialurónico en el contorno de ojos y como vimos en el video, doctora, fue increíble el cambio de la paciente, un antes y un después inmediato. Muy interesante. Muy bueno. Hasta aquí nuestro programa en la tarde de hoy. Recuerden que pueden vernos también en las redes sociales. Su programa Medicina de Cuerpo y Alma se transmite a la misma hora, a las 2 de la tarde por YouTube. Y también les vamos a dar las redes de la doctora Ubrí para que la sigan en Instagram, dra.ubrí. Médico estético, si le interesa cualquier tratamiento para su contorno de ojos y demás, están en manos expertas. Siga con nosotros aquí en Cinevisión Canal 19 hasta una nueva entrega de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. El próximo domingo continuaremos nuevamente aquí para compartir con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Continúen aquí en Cinevisión Canal 19.